El setting de la siguiente historia son dormitorios universitarios en una ciudad universitaria, una noche lluviosa. La mentalidad con la que encaré este viaje fue horrible. Había roto con mi novia la noche anterior. Todavía estaba medio en negación. Aparte de pasar tiempo con ella, llevaba un tiempo aburrido de la vida en general y deprimido. No sabía qué hacer conmigo mismo. Quería dormir desesperadamente, pero no podía. Mi experiencia previa con las drogas. 3 o 4 años fumando hierba regularmente. Probé salvia una vez, setas una vez, hidrocona 2 veces, y el verano anterior había tomado altas dosis de DXM tan frecuente como 3 veces a la semana. Mi experiencia. Estaba visitando a mi amigo Steve en una universidad cercana y nos aburrimos y tratamos de encontrar algunas drogas. Una noche bastante típica para nosotros. Me apetecía especialmente porque las cosas no iban bien con mi novia y quería olvidarlo. No había nada cerca, así que decidimos tomar un poco de DXM por los viejos tiempos. Así que fuimos a la farmacia a buscar Coricidin y Robitussin. No había, ni en la siguiente farmacia ni en la siguiente, sorprendentemente. Entonces Steve menciona Dramamina, y en ese momento yo digo, claro, lo que sea. La compramos y volvemos a leer sobre ella. Lo que encontramos es algo aterrador, pero también intrigante, y no planeamos salir, así que no había problema. Además, estábamos tan malditamente aburridos que comenzamos a jugar a las cartas. Tomamos 600 miligramos cada uno. No pasaba nada durante 1 hora, así que tomamos más. Yo me tomé otros 300 miligramos y creo que Steve tomó otros 450, pasándome la cantidad que sobró. Luego de 90 minutos de la primera dosis, nos mareamos. Similar al DXM, pero con menos euforia, si es que hay alguna. Definitivamente confusión mental, pero visión clara y sonido hasta ahora. No podía caminar recto, así que me senté. Durante unas 2 horas después de eso, Steve estuvo viendo figuras y sombras por la habitación, como mosquitos dentro del microondas, arañas en las paredes, etc. Pero como yo no las veía, sabía que era solo la droga. Nos quedamos sentados evaluando los efectos y jugando a las cartas. Tuve un ligero movimiento en la periferia de mi visión y nada más. Ambos nos sentimos muy cansados alrededor de las 3 horas luego de las dosis, y tuvimos que tumbarnos. Estábamos agotados, pero no podíamos dormirnos. Era increíblemente frustrante. Steve no paraba de decir, ¿qué? Debe haber dicho ¿qué? Unas 30 veces durante la hora siguiente, porque pensaba que yo acababa de decir algo que no había dicho. Tenía muchas ganas de dormir. Después, mientras yo seguía tumbado, él veía a su perro en la habitación y no se dio cuenta de que era una alucinación hasta más tarde. Finalmente se me pasó el agotamiento y nos ensobriamos. Yo estaba decepcionado, pero me llevé a casa las pastillas que me quedaban. Eran 9 o 450 miligramos. Al día siguiente rompí con mi novia oficialmente. Nos habíamos ido a universidades distintas, acordando no tener una relación a distancia, pero teniéndola de todos modos. Entonces ella conoció a alguien y después de unas semanas de negarlo, los dos lo hicimos, me di por vencido. Ella seguía queriendo que fuéramos amigos, lo que solo lo hacía más deprimente. Así que aquí es donde empieza la verdadera pesadilla. Me tomé la ruptura muy mal, y a la noche siguiente, sobre las 8 de la noche, tomé el resto de la Dramamina. Era solo la mitad de la decepcionante dosis que había tomado antes, pero habría tomado cualquier cosa para olvidarme de mi ex. Debo remarcar que hubo una alucinación unas 4 horas antes de esta dosis, pero sin drogas, presumiblemente residual de la primera dosis. Sin embargo, cuando tomé la segunda, lo había olvidado por completo.
o simplemente no me importaba. Creo que cuando tomé la segunda dosis 2 días más tarde, aún no me había recuperado de la primera, lo que explicaría por qué una dosis más baja tuvo efectos tan fuertes. De todos modos, las pastillas estaban a medio camino de mi garganta cuando unas personas del pasillo me invitaron a una reunión a la que iban a asistir. Era una reunión de NRA que no me interesaba, pero fui solo para hacer vida social y conocer gente que vive cerca de mí. A mitad de la reunión empecé a marearme y a confundirme. No quería tener que interactuar con nadie, así que me limité a mirar al frente y a marcharme rápidamente al final. Volví a mi habitación y me senté en mi escritorio, contento de estar solo y relajarme. Pero unos minutos más tarde, alguien vino a la puerta, porque estaban haciendo inspecciones de seguridad esa semana, comprobando las ventanas, alarmas contra incendios, etc. Solo tardó un minuto, pero cuando se iba me dijo: «Hey, ¿estás bien?». Me puse un poco paranoico porque no me encontraba bien y estaba bastante intoxicado, pero le dije que había roto con mi novia y que estaba bien. Me dijo que de acuerdo y me dio un papel para firmar la inspección. Ni siquiera lo leí, pero cuando lo estaba firmando vi las palabras «cocaína en una bolsita de plástico», escritas a mano en la parte superior. No me explico por qué no le pregunté. Nunca había probado la coca y mucho menos tenía nada en mi poder, pero sí tenía alcohol escondido en la habitación. Era menor de edad en ese entonces. Y quería que se fuera, así que firmé y se fue. Con esta droga, uno puede ignorar cosas que parecen imposibles. Cuando se fue, recordé que la noche anterior había estado en una fiesta y que algunos de los presentes habían tomado coca. No estaba seguro de quién o cuándo exactamente. Era como si simplemente supiera de la fiesta a priori. En retrospectiva, creo que se trataba de un sueño vívido de la noche anterior, que en mi estado de confusión mental no podía distinguir de un recuerdo real. Estaba un poco preocupado por las repercusiones de lo que acababa de pasar, pero él no había dicho nada, así que supuse que se me pasaría. Justo entonces sonó el teléfono. Era mi madre. Llamaba para saludarme, pero también para preguntarme si estaba bien. Me sorprendió porque no me había dado cuenta de que estaba visiblemente deprimido, pero le dije que estaba bien y colgamos. Lo siguiente que oí fue la voz de mi tutor en el pasillo, diciéndole a alguien que había muchas cosas ilegales aquí. Pensé, genial, después de todo sí vienen a detenerme. Y esperé a que entren, pero no lo hicieron. En vez de eso, oí a mi familia venir por el pasillo. Mi padre parecía agitado, él nunca se agita. Ten en cuenta que mi madre acababa de llamarme desde 6 horas de distancia, pero su voz estaba al otro lado de mi puerta. Esa teletransportación mágica no se me ocurrió en absoluto. No recuerdo haberles visto entrar en la habitación, pero lo siguiente que recuerdo es a mi madre tumbada en la cama. Me dijo que la habían sedado y supuse que se había enterado de que tomaba drogas y se había asustado. Ni siquiera me planteé quién la había sedado o quién la había llevado a mi habitación. Gemía y estaba tumbada boca abajo. Entonces vi a mi padre, encaramado a la silla de mi escritorio, como esta es la mejor manera que tengo de describir cómo lo percibía. Un mono súper inteligente que se había vuelto loco y estaba a punto de estallar en cólera. Tenía los ojos desorbitados y la piel casi negra, y que vigilaba a mi madre como un psicópata. Entonces ella llegó a murmurar que, cuando están solos, mi padre siempre es así, y que la tortura. En realidad, mi padre es extremadamente relajado y agradable. Mis hermanas pequeñas también estaban en la habitación, y aunque no las miré, sentí que estaban muy aburridas de todo eso. También tuve la sensación de que todos estábamos esperando a que alguien entrara y nos dijera algo, y que yo no podía irme. Llegados a este punto, 3 horas luego de ingerir la dosis, me doy cuenta de que no solo estoy metido en un buen lío en la universidad, sino que incluso podría ir a la cárcel.
Y aunque no fuera así, no quiero volver a casa porque es evidente que mis padres son completamente disfuncionales. A estas alturas ya me había olvidado de que había tomado pastillas e intento decidir qué hacer. Miro a mi madre y su espalda parece extraña. Me inclino hacia ella y de repente se convierte en una almohada. A pesar de esto, la alucinación continúa. Me alejo y ella está ahí de nuevo, tan real como todo. Estas personas que vi tenían un aspecto extraño, por no hablar en la forma en que mi madre estaba tumbada. Yo tendría que haber estado sentado sobre sus piernas, pero aún así no estaba menos seguro de que estaban allí. Entonces las cosas se pusieron aún más raras. Me doy cuenta de que un hombre pequeño y regordete se esconde en mi cesto de la ropa. Veo su cara roja asomando por arriba, y miro hacia mi ordenador y el lateral está desmontado. El disco duro ha desaparecido. Me imagino que mi disco duro está siendo leído ahora en alguna parte y las cosas comienzan a sentirse aún más graves. Me pregunto qué es exactamente lo que se ha encontrado aquí. Oigo voces de hombres en el pasillo, pero no consigo entender lo que dicen. Por fin entra alguien y empieza a leer unos papeles que lleva en la mano. Me dice que tal día busqué pornografía en internet y yo pienso, ¿qué? ¿Qué importa? Pero él sigue y sigue leyendo correos electrónicos y conversaciones y empiezo a pensar que va a haber un juicio y me van a considerar una especie de psicópata y encerrarme para siempre. Así que llego a un punto en el que estoy tan sorprendido, enfadado y asustado que decido irme. Salgo al pasillo, miro en la habitación de al lado y veo a dos tipos trajeados, uno con un portátil y otro revisando papeles, como si hubiera todo un equipo trabajando en esto. Así que pienso, mejor me voy de aquí. Vuelvo por mi cartera y mi DNI y veo al pequeño tipo del cesto de la ropa mirándome. Por cierto, llevaba un turbante. Pienso que necesito hablar con alguien, así que le digo, «Hola, ¿qué tal?», al del cesto de la ropa. Me escucha mientras empiezo a quejarme de todo lo que está pasando y de lo injusto que es. Empiezo a sentir que este tipo es mi amigo, así que le digo, «Hey, ¿por casualidad no serás el juez?». Él niega con la cabeza. Entonces me siento mal por haber hablado solo de mí y le pregunto por su familia, pero no dice nada. Digo en voz alta, ¿qué demonios voy a hacer? Él sonríe y responde, mira debajo de mi sombrero. Todo esto me sigue pareciendo muy plausible y real, así que pienso, de acuerdo, debe haber algo debajo de su sombrero que me ayude a darle sentido a todo esto. Me acerco y le quito el sombrero, pero no encuentro el interior. Se desenreda. Era solo una toalla. Miro su cabeza y hay un calzoncillo donde debería estar su cerebro. Estoy muy confundido y recojo su cabeza y es solo un par de pantalones de pijamas rojos. Todo es ropa, pero hace un segundo se movía y me hablaba. Entonces me doy cuenta de que mi familia se había ido. Así que vuelvo al pasillo y sigo oyendo voces. Cierro la puerta y decido ir a buscar la habitación de uno de mis amigos y esconderme allí hasta que todo se calme. Cuando llego, llamo a la puerta. Ahora es la 1 de la madrugada, pero nadie contesta. Intento despertarle, sin llamar mucho la atención, pero no hay suerte. Así que bajo al vestíbulo del edificio y me asomo despacio, como si me esperara toda la policía de la ciudad, pero no hay nadie. Llegados a este punto, parece que las alucinaciones se iban a acabar y estaba empezando a averiguar qué ha pasado. Pero entonces oigo la voz de mi padre saliendo del ascensor, diciéndome los problemas en los que me voy a meter cuando llegue a casa. Así que me imagino que solo me van a expulsar y decido salir corriendo. Salgo a la calle en sandalias y camiseta a la 1 de la madrugada de noviembre, en el noreste de Estados Unidos, bajo la lluvia,
para huir a pie. Oigo a mis padres detrás de mí y ahora me doy vuelta y los vuelvo a ver, pero sigo caminando deprisa. El sonido de ellos se desvanece, así que me imagino que los estoy perdiendo, pero en ese momento empiezo a ver coches de policía aparcados por todas partes, y de vez en cuando una placa brilla a la luz de la luna detrás de un árbol o unos arbustos. Ahora me doy cuenta de que hay policías por todas partes, y me pregunto por qué se esconden, por qué no se acercan a mí. Pienso que quizás porque llevo las manos en los bolsillos y piensan que voy armado, cosa que tampoco tenía sentido. Sigo caminando y los policías me persiguen. Los oigo arrastrar los pies y sigo viéndolos escondidos, observándome. Paso por delante de las fraternidades y sigo caminando hasta que ya no sé dónde estoy. Tengo las manos y los pies helados. Atravieso un barrio malo, pero no hay nadie. Probablemente porque había policías en todas partes, pienso. Y tengo tanto frío que decido llegar a algún sitio conocido para volver a casa. En el camino de vuelta empiezo a ver a mis padres escondiéndose con la policía y oigo a mi padre decir: «Cuidado, puede salir corriendo». Me parece extraño que pueda verlos y oírlos escondidos y esperando. Es como si un gato se acercara a un ratón y abriera educadamente la boca. Así que cada vez que los veo, simplemente cruzo la calle. Al final tengo tanto frío y estoy tan cansado que me detengo en las escaleras del edificio de música y me siento acurrucado a la espera de que me atrapen. Veo a los agentes en las ventanas del edificio de música y acercándose sigilosamente detrás de los arbustos. Así que me limito a vaciar los bolsillos y a extender las manos y a esperar. Veo a mi familia al otro lado de la calle. No viene nadie en 20 minutos. Recojo mis cosas y vuelvo a casa, pensando de que si no quieren pillarme, volveré adentro. Llego a mi edificio y me conecto a un ordenador del vestíbulo. Steve es la única persona conectada y le cuento lo que está pasando, sin mencionar la Dramamine, que como he dicho, he olvidado. Él tampoco lo tiene en cuenta, simplemente no puede creer lo que está pasando. Colgamos y me siento en el lavadero durante otra media hora con las manos detrás de la cabeza, leyendo el periódico, sin dejar de ver policías que se acercan sigilosamente por detrás de las cosas. No fue hasta que vi a 2 policías de verdad, que pasaban de largo y me ignoraban, que me planteé que podía haber sido una alucinación. Volví cautelosamente a mi habitación para encontrar todo en su sitio, sobre las 2:30 de la mañana. Estaba tan confuso que llamé a casa. Si contestaban, significa que había estado viajando y me sentiría aliviado. Contestaron y se los conté todo. Me sentí como un idiota durante días después y me preocupaba no volver a ser el mismo, pero me recuperé completamente. Sin embargo, tuve algunas muy pequeñas alucinaciones en la periferia de mi visión durante unos días, especialmente sobre fondos claros. Esto es lo que pasó esa tarde, que de alguna manera ignoré por completo. Estaba leyendo o haciendo algún tipo de trabajo en mi escritorio. Miré hacia la puerta abierta y escondida detrás de mi puerta, contra la pared, vi a una niña pequeña. Estaba quieta, sin ninguna emoción en la cara, solo mirándome. Era un poco espeluznante, sobre todo porque todo su cuerpo, incluida la cabeza, tenía la forma de un triángulo grande y estrecho. Sus ojos estaban en la parte superior y tenía un fino pelo rojo que le llegaba a lo largo de los lados de la cabeza triangular, hasta donde estarían sus hombros si los tuviera, y su boca se extendía por toda su cara. Era una línea recta horizontal. Luego, el vestido seguía bajando por el triángulo que se ensanchaba, y justo en la parte inferior pude ver que se asomaban sus zapatos. Me imaginé, por alguna razón, que había estado huyendo de algo en el pasillo y se había metido aquí para esconderse. Así que pensé que ya había pasado por bastante, la dejé sola y me dediqué a mis asuntos, mirando de vez en cuando para ver si seguía allí.
Finalmente, después de lo que me pareció una hora, me levanté y muy despacio me acerqué a ella. La saludé, pero no me respondió. Cuando llegué a donde estaba, vi que era una toalla colgada de un gancho. La toqué con incredulidad, la dejé en el suelo y seguí a lo mío. Ni siquiera me molesté en pensarlo ni en decírselo a nadie. Yo digo, no tomen Dramamine con fines recreativos, nunca. A menos que ya seas un esquizofrénico paranoico y creas que te vendrían bien más amigos imaginarios, o si te gustaría que tu ciudad contratara más policías.